At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized... When Mrs. O'Leary's car kicked the Latin in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me. Dice el protagonista, me parece que estás asustado, dice ella. Y él dice, lo estoy, mucho. Saben más de lo que tú crees. ¿Quieres decir que la cosa es seria? Tal vez no, pero debemos tener cuidado. Entonces sería mejor que no lo desmandase. No, tienes que hacerlo, de lo contrario estamos hundidos, dice él. Sí, ya entiendo, demándalos, pero ten cuidado con lo que dices el abogado. ¿Está bien? ¿Me quieres todavía? Sabes que sí. ¿Piensas en mí? ¿Te acuerdas siempre? Siempre. ¿Queda alguna otra cosa? Que yo sepa, no. ¿Me has dicho todo? Creo que sí. Mejor es que cortes. Alguien puede entrar. Parece que quisieras librarte de mí. No es más que sentido común, dice él. Está bien. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé, quizás mucho. Me muero por verte, dice ella. Yo también, pero debemos tener cuidado. Bien, entonces, adiós. Adiós. Él dice, colgué. La amaba como el conejo ama a la culebra. Esa noche hice algo que no había hecho en muchos años. Recé. Put the blame on me. Name gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shovel snow, so you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Oh, good morning. Bueno, muy bien, estamos escuchando a Rita Hayworth, Anita Ellis cantando en la canción, otra versión de la misma canción en Gilda, aquella película con Glenn Ford, en la que Glenn Ford le da una gran bofetada a Gilda, y ella, bueno, ahí se da cuenta que están enamorados los dos, que tienen una atracción enfermiza, obsesiva, y bueno, Gilda tiene rasgos del cine negro. Y lo que yo estaba leyendo al comienzo, esta pequeña charla telefónica entre un tipo y una tipa, es nada menos que el protagonista de Pacto de Sangre, que está enamorado, obsesionado por otra mujer, mata a un hombre y dice, entre otras cosas, dice, la amaba como el conejo ama a la culebra, casi nada. En fin, esto es La Máquina de Pensar. Bienvenidos aquí a Radio Uruguay 1050M. En controles de emisión de La Máquina del día de hoy está Gonzalo Gervás, lo estamos saludando ahí, y está también el Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa que ustedes ya saben. Esta semana se la queremos dedicar a James Cain. Entre otras cosas, es famoso por su primera novela, El cartero siempre llama dos veces, y su segunda novela es la que estaba hablando, Pacto de Sangre, que conociera una versión en cinematográfica notable, hecha por Billy Wilder, dirigida por Billy Wilder, con argumento, con guión, con adaptación al guión de Raymond Chandler, y con los protagónicos de Fred MacMurray y Barbara Stanwyck. Hechas las presentaciones, vamos a darle la bienvenida al hombre que realmente sabe de esto. ¿Cómo le va, Hugo Fontana? ¿Cómo le va? No, eso ya empezamos exagerando. Digo, yo soy un consumidor absolutamente gozoso de Cain. Eso es importante, va a hablar desde el entusiasmo y desde la hinchada, digamos. No, y además yo he cometido el atrevimiento de decir más de una vez que a mí El cartero llama dos veces me parece una de las grandes novelas del siglo XX. Y te digo, en ese paquete de Metamorfosis. Sí. Primero que nada, porque es una novela que inaugura un género, ¿no? Es el género del triángulo, ¿no? Todo lo que se hace después de eso, de algún modo, le debe. ¿Y cuál sería ese género del triángulo? Y es el de... el esposo. Ahí está, esposo, mujer y amante de uno de los dos, que ha tenido versiones y versiones. Es impresionante. Sí. Y bueno, donde ella enamora y lo obsesiona para tratar de que matara al marido, ¿no? Claro. Algunas versiones muy malas y otras brillantes. Yo siempre me acuerdo de Cuerpos Ardientes, la película con William Hurt y Kathleen Turner y Richard Crenna, que me parece soberbia. Además, una actuación tanto de Kathleen Turner, que en ese momento estaba espléndida. Sí, es un mito erótico. Ahora, vos sabés que yo leyendo en internet dicen que esa
película, ¿no? Cuerpos Ardientes, Fuego en el Cuerpo, Cuerpos Ardientes se llamó en España, es un remake oculto de una novela de Kane, de Pacto de Sangre. De Pacto de Sangre, o sea, y también del cartero, ¿no? Digo, porque esa cosa de que mujer se cruza con un amante, lo convence de matar al marido, ¿no? Y es un tema de seguros también, el tema de asegurar. Sí, no, porque ahí William Hart hace un papel de un abogado muy decadente, muy fracasado, queda absolutamente... y que la mujer fatal le da vuelta a la cabeza a tal punto que... toda la película tenemos que verlo para ver si él se logra explicar qué fue lo que pasó, porque queda tan golpeado ese hombre de la manipulación que le hizo esa mujer. Absoluto, que no puede ordenarse qué fue lo que pasó. La última escena creo que ella está en Río tomando el sol en la playa, y él está ya en el blanco de la justicia, digamos, no, él está preso, está escribiendo, preso, tratando de explicarse por qué está preso, y que la persona que murió no es ella, sino que debe ser otra, pero él no sabe cómo... o sea, cuando explota aquella la casa... Está tratando de explicarse por qué él está preso, y él intuye que ella se llevó todo y que fue toda una manipulación. Sin duda. Ahora dicen que El cartero llama dos veces, James Cain se basó en un hecho real, ¿no? O sea, Pacto de Sangre. El Pacto de Sangre, sí. Bueno, pero digo, de algún modo todos esos personajes, Frank, el personaje central, digamos, el cartero. El cartero, y Cora también, y el griego, digo, son de algún modo prototipos, digo, la virtud de Cain, que eso lo escribió en 1930 y poco. 34, sí. Inaugura, por eso te decía yo que inaugura un género, digo, el género del triángulo amoroso y de la... no de la femme fatale, porque la femme fatale existió desde la Ilíada, ¿no? Sí. Obviamente. Sansón y Dalila. Ha provocado que corrieran ríos de sangre, y lo va a seguir seguramente provocándolo, porque es parte de la condición humana, ¿no? La pasión, la traición. Claro, y hubo, y el tema de usar la belleza para otros fines espurios, digamos, ¿no? Cosa que generalmente los hombres no pueden hacer por más lindos que sean. Y aparte que es la famosa belleza irresistible, o sea que ningún hombre en el fondo se puede resistir. Ese es el tema, que es una cuestión media griega, ahora que decís, porque uno cuando lee El cartero llama dos veces, parece esa fuerza que tienen los griegos de que el tipo está trabajando para su perdición, y vos, lector, sabés que ese tipo está trabajando para hacer su perdición. Ahora, ojo, también hay una que se da mucho en la literatura estadounidense, y en particular en esa época, y en particular en los estados del sur, que es el tema del destino, la fatalidad, ¿no? Digo, eso, si bien la temática, puede ser relativamente diferente, por ejemplo en Caldwell, son los tipos condenados por la pobreza, pero también en Steinbeck, en Faulkner, en Capote, la concepción del destino y de la fatalidad, o sea, de los tipos marcados por una fatalidad y que no pueden eludirla, como le pasa a Frank, es casi también prototípica de la literatura estadounidense, por lo menos de esa zona. Ahora, en el caso de Jane Cain, a diferencia de los otros, de Hammett y de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, él no hace novelas detectives, no hay misterios. Acá lo que hay es una cuestión negra de tipos que se meten en su perdición, o sea, van siguiendo la pasión, o tratando, o están condenados de antemano y quieren zafar de esa condena, quieren tratar de hacer un botín, y sabes que es inútil, ¿no? En eso que vos decís, es un poco difícil incluso determinar bien cuál es la situación de Cain, porque su literatura no es el eslabón entre la novela de investigación al estilo inglés, Sherlock Holmes, la policía clásica, ahí está, la policía de intriga, de problema, entre la policial negra, que de algún modo tanto Hammett como Chandler son un poco los fundadores también, porque falta el detective, o porque el detective es una figura secundaria, o en el caso, por ejemplo, del cartero, quien hace las veces de detective es el fiscal, y quien se enfrenta, y extrañamente también hay el problema, digamos, el problema a resolver desde el punto de vista intelectual, que no pasa en Chandler ni en Hammett, está dado por el intríngulis del abogado, ¿no?
toda esa vuelta del abogado que le hace declarar, que le hace decirse culpable para que después pueda volver atrás y poder liberarla, ¿no? Y hay una cuestión del destino, porque digo ahí, si bien por lo que yo me acuerdo el fiscal intuye y sospecha y todo esto, ellos zafan del primer crimen, pero después por un accidente automovilístico claro, que no es premeditado, no, en absoluto, él cae y y dice, bueno, ahí es el destino como el cartero, claro, si zafás de una siempre llama dos veces, y entonces la segunda vez, una cuestión irónica, se hace justicia haciendo una injusticia, porque él no la mató claro, a ella. Pero ahí mirá vos, parece aquella concepción de Marx de la historia, ¿no? Que las cosas o sea, primero suceden como una tragedia y después, si se repiten, se repiten como una comedia, ¿no? Que es lo que le pasa a él, claro, ¿no? Digo, claro, un accidente termina pagando el crimen que realmente había cometido, ¿no? Sí, por una pelotudez también, porque digo, en realidad todo lo indica a él y de que ella estaba bajo sospecha por el primer crimen y en el accidente queda casi sin posibilidad de decir que era realmente un accidente, ¿no? Porque me parece una... había toda una cadena de ganancias, digamos, espurias, que era quedarse con el seguro del griego, con el boliche del griego, primero con la mujer del griego y después con el negocio. Entonces era como si tenés las manos sucias, ¿viste? Es también un poco tiene que ver eso con, supongo yo, con la crisis de los años 30, eso fue escrito en el 34, también, entonces con un desarraigo total, ¿no? Millones de personas que están... sí, bueno, es el caso de Caldwell, por ejemplo, el Camino del Tabaco, claro, o la Chacrita de Dios, o por ir a una literatura, si querés, no de mayor peso, pero sí de una formalidad diferente, las Viñas de Ira, por ejemplo, de Steinbeck, ¿no? Y la novelística y la narrativa. Pero en este caso son los desempleados, ni siquiera es rural, porque Frank Chambers, no me acuerdo qué era Frank Chambers, es un desempleado. Es un vagabundo. Es un vagabundo. Claro. Entonces, no es, por eso te decía yo, en Viñas de Ira, por ejemplo, los protagonistas son los que Steinbeck y les llamaban los Okies, que eran los campesinos desheredados, desterrados, que venían de Oklahoma y del Midland a buscar ese sueño fantástico que es California y que sigue funcionando California como pero sueño en ese caso eran campesinos que le habían arrancado las tierras a los bancos, entonces se iban a trabajar como mano de obra, como jornaleros ahí a pero iban buscando laburo, no el caso de Frank, que él lo que quería era seguir viviendo en esa especie de territorio límite entre jugando a los dados ahí, arañando algo un poco ahí, ¿no? Y que encuentra este trabajo en una carretera. Claro, pues él lo toma como trabajo de paso, hasta que aparece Lana Turner en la primera versión y después Jessica Lange. Cualquiera se podría quedar un rato más. Claro. Y hay que decir un detalle que está también en la novela y que también está, es que el boliche, digamos, el restaurante griego que estaba muy bien puesto, estaba puesto en una carretera que después nunca funcionó, entonces era casi medio abandonado, entonces da para quedarse ahí como en un refugio, pues sabe que no va a pasar nadie, digamos, ¿no? Y encima si tenés a Jessica Lange ahí haciendo amasando atrás una empanada, con esa mesa enharinada, ¿viste? Pero yo el fin de semana, a propósito de la invitación tuya, vi la primera versión que volví a ver, que te la había visto. ¿Y qué te pareció? Y yo creo que la de Rafelson es mejor, ¿no? Ayer estuvo Berto Fontana, tu otro yo, Roberto Fontana, tu tocayo, y dijo lo mismo, que para él era la de Rafelson, Jessica Lange mucho y más Jack Nicholson. Yo creo que aciertan más en los papeles, y que incluso la cara de Nicholson da más para ese papel de errante, de vagabundo, que la de John Garfield, que es ya otro estilo de hombre, ¿no? Y es más despojada, más despiadada la segunda versión. Digo, más allá de la belleza, a volver a ver a Lana Turner, a quien uno le había perdido un poco la memoria, era una mujer espléndida, absolutamente espléndida. Una vida muy dramática, ¿no? Porque ella terminó como compañera de un mafioso de segundo orden que se llamaba John Stompanato, a quien la golpeaba permanentemente, y todo hace suponer que ella lo mató de una cuchillada, y el crimen, se hizo cargo del crimen una hija de Lana Turner, más joven, para que porque a ella le tocaba capaz que cadena perpetua, y a la hija, como era menor,
la liberaron al par de años. Y hay una anécdota, te cuento todo esto porque yo este año estuve dando Elroy en mi taller literario, y en uno de los últimos libros de él, Noches de Hollywood, aparecen todos estos personajes, incluso Stompanato, ¿no? Y entonces investigué un poco, y hay una anécdota. Lana Turner se había ido a filmar una película con un muy joven Sean Connery en Londres, que tendría ahí antes de James Bond. Sí, cuando tenía 20 años, 19, sí. Y Stompanato que era, yo te digo, un capo, un mafioso de segundo orden, no de los capos, ¿no? Había ido con ella, ¿no? Y entonces parece que tenían, en la película que estaban filmando, que no recuerdo cómo se llama, había una escena muy fogosa, donde Sean Connery realmente abrazaba y besaba con mucho énfasis, digamos, a Lana Turner, y Stompanato se puso muy celoso y lo encaró en el set de filmación, así, tipo mafioso. Sean Connery le dio una paliza total, que el tipo no pudo intervenir más en defensa o en esa cosa. Sorprendente, porque digo, lo que me contaste es la ficción que se va a la realidad, ¿no? Exacto, o sea, Lana Turner, digo, estaba metida en un centro también de... Bueno, es que el cine negro, la crónica negra, viene de los diarios, ¿no? Claro. Ellos empezaron a escribir... Todo sucede en Los Ángeles, dijera Elroy, o en Santa Mónica de Los Ángeles también, entonces eso, ¿no? Muy bien, después de la pausa continuamos con Hugo Fontana hablando de la serie negra y de James Cain. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería un unplugged. Un show exclusivo donde la virtuosa ejecución y la exquisita composición guardan un delicado equilibrio. Sábados 20:30 y 22 horas. Sala de eventos Teatro Solís. Nico Arnicho, Superplugged. Entradas a la venta por Red UTS. Un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Un viaje hacia el interior de una de las compañías más importantes del mundo del ballet, la Danse. Un documental de Frédéric Wiseman sobre las entrañas del ballet de la Ópera de París. La Danse, el arte visto por dentro, su técnica, su organización, su vida cotidiana. La Danse, una película imperdible para los amantes del ballet y del cine. Estreno 5 de octubre. Proyecciones 19, 24, 26 y 31 de octubre, sala principal, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís, Agencia Punto Ogilvy y Teatro Solís. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. 3 hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa. Un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional, Sodre. Había una vez. Este viernes dialogaremos con el paleontólogo y escritor Richard Fariña con motivo del libro Megafauna. Con la escritora peruana Sara Montalbán Arteta de visita en nuestro país, conoceremos su producción para niños. Desde Argentina, en su columna El Mangrullo, Raquel Barte analizará la obra Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, para chicas, de Donna Dale Carnegie. Había una vez. Los viernes de 20 a 21 horas con la conducción de Dinora López Soler. Somos Radio Uruguay, 1050 AM,
Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Hello, Sam. Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't come. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, Sam. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Esto es obviamente Casablanca, As Times Goes By, cuando Sam la va a tocar esa pieza, esa canción, y aparece obviamente la que le está pidiendo eso es Ingrid Bergman,
tocar a Sam, y él aparece obviamente Humphrey Bogart y dice no, te prohibí tocar esa canción, no sé cuándo se encuentra con él. También un prototipo de perdedor y de solitario. Sin duda, Humphrey Bogart, impresionante ahí, ¿no? Bogart es un perdedor, pero bueno, en el fondo bueno, un duro, pero en el fondo bueno. No, algunos eran duros. Pero, por ejemplo, en el caso de... vos sabés que la primera versión que escribió Kane, aparentemente hubo una primera versión que la escribió en tercera persona, ¿no? Del Cartero llama dos veces. Y entonces, después, antes de publicarla, la reformuló y la escribió desde Frank, ¿no? En primera persona. Y eso... acerca decididamente al lector con el protagonista. Claro. Vas con el protagonista y encima ves un protagonista que es amoral, que dice, bueno, que en un momento... que de algún modo se parece a todos nosotros. Claro, entonces, en el fondo, como tiene debilidades como todo el mundo. Hay un detalle también del cine de la serie negra que no hemos dicho y que yo creo que Ken, y ahora podés conversar, que es también el romanticismo, porque el tipo duro, y Casablanca es claro, ¿no? O sea, es duro, es claro, es pragmático, sabe que va a ser un fracaso su amor, pero ahí se genera más romanticismo. El género policial, y en particular el negro en general, es el más romántico de todos, ¿no? Incluso más romántico. Parece paradójicamente contradictorio, claro. ¿no? Son tan duros, no sé qué. Son duros, pero en el fondo hay algo, hay una búsqueda de redención, aparece el elemento de la noción de piedad, que después también nosotros disfrutamos en la literatura de Bonetti, ¿no? Que fue un gran consumidor de todos esos autores. Claro. Y de todos esos personajes. Me hablabas de una novela, Mildred Pierce se llamaba película. En realidad la película se llamó El suplicio de una madre. O sea, las primeras ediciones de la novela se llamaban Mildred Pierce, que era el nombre de la protagonista, una mujer casada, se casa con otro, divorciada, se casa con otro hombre, viuda, no me acuerdo, se casa con otro hombre, con una hija que le termina robando al segundo esposo, ¿no? Era una relación muy perversa ahí, entre Mildred y su hija. Y la película es con Joan Crawford, que ganó un Oscar. La madre, hay que aclarar que hace todo lo posible para el ascenso social, ¿no? De su hija, o sea, y de ella misma, toda su vida dedicada a tratar de ascender y casarse, no sé cuánto. Entonces cuando lo logra la hija, le virla al marido. Y bueno, la película se llamó El suplicio de una madre, y hay ediciones o sea, después de eso, la novela se empezó a llamar, por lo menos las traducciones, El suplicio de una madre. Y un poco lo que pasó también con La fuerza bruta de Steinbeck, ¿no? Era de hombres y ratones, y después de la película de Sinise y Malkovich, las traducciones empezaron a llamar La fuerza bruta, que es una cosa brutal. Esa también es una novela muy breve. No la leí ni vi la película. Tenés que verla. La fuerza bruta, Malkovich y Gary Sinise, y dirigida por Gary Sinise, donde Malkovich hace un personaje tonto que anda siempre con cadáveres de ratón metido en los bolsillos, una cosa impresionante. También una historia muy sureña, o muy de la California Baja, o también de aquella época, ¿no? De la depresión, ¿no? Exacto, son dos tipos que van de granja en granja buscando trabajo. Sinise, que cuida de algún modo a Malkovich, que ya te digo, es el tonto, el grandote. Y bueno, ese tipo de personajes también, medio errantes, medio vagabundos. No, yo te comentaba en el espacio que bajando algún material para refrescar la memoria de Kane, me encontré con una novela que yo nunca la vi acá, no la leí, nunca la vi traducida, que se llama Galatea, que es del 53. Entonces, que cuenta la historia, porque ¿a qué venía esto? ¿Por qué Galatea? Porque de algún modo El suplicio de una madre no tiene nada policial, no tiene nada. No, es melodramática. Es un melodramón total, escrito de la brillantez de este tipo, pero podía adaptarse perfectamente, podíamos ver perfectamente. Exacto, iba a decir eso, una adaptación venezolana, un teleteatro mexicana. Lo que pasa es que tiene una profundidad en cuanto a las relaciones madre-hija, padre-hija. Además está escrita como impresionante. Y esta Galatea dice que es el romance entre Holly y el señor Van, que el señor Van es un tipo que tiene una cadena de tiendas, y Holly es una mujer bulímica, ¿no?
que lo único que tiene es un pasado de algún modo aristocrático. Entonces el señor Van, ella va a comer a los restaurantes del tipo y él le da comida con muchas calorías, y la pobre Holly termina casándose, termina hecha una mujer obesa, tipo una carpa. Entonces el plan de Van es embarazarla, que cuando ella tenga el hijo muera en el parto, porque es una mujer muy gorda, entonces él se queda con el hijo y de algún modo con la alcurnia esa de casualidad. Entonces en determinado momento el señor Van comete un grave error, que es darle trabajo a un expresidiario por unos pesos, muy explotado. Pero el pobre presidiario resulta ser un exboxeador que se ha venido ganando malamente la vida haciendo adelgazar a rollizos atletas antes de las peleas. Entonces somete a Holly, a la mujer, a una dieta de durazno, de fruta y ensaladas. Entonces, de un día para el otro, en unos pocos meses, Holly termina convertida en una mujer espectacular, que obviamente se abandona a Van y se va con el boxeador. No sé, me pareció una cosa, dentro de todo lo que es la cosa esta negra, digamos, de Kane, una cosa con mucho humor, ¿no? No, pero tiene que ver con esa complejidad del melodrama también, esa novela que vos traías, Mildred Pierce, o El suplicio de una madre, vi en internet que está a punto de convertirse en una serie. Kate Winslet, que es una de las actrices más importantes de este momento, va a ser una serie para HBO y no está definido todavía el director, pero es Mildred Pierce, es el suplicio, Alma en suplicio se llamó en España, El suplicio de una miniserie en principio dirigida por Todd Haynes, que es un director de cine muy importante, hizo un par de... Pero lo gracioso es que ya es la noticia que HBO está encarando eso, ¿no? Y habla un poco del legado de James Cain, ¿no? O sea, que vuelve una y otra vez de distintos modos. Es que eso es lo que yo te decía, digo, ¿qué trata? ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo son los personajes? Y son personajes que padecen todos los defectos y virtudes de toda condición humana, por lo tanto no pierden vigencia nunca, ¿no? Más allá del encuadre, del momento, ponerle la crisis, los años posteriores al crack del 29, lo que vos quieras, pero con condiciones económicas muy diferentes. Pero la pasión, la traición, el engaño, la piedad... Sí, si la mujer sigue usando sus artes de seducción para conseguir los fines, más allá de las leyes, o sea, esa bellezas irresistibles, en una especie de combate siempre, pero que muy soterrado, ¿no? Es que toda situación de marginación también crea de inmediato mecanismos de reincorporación, ¿no? Ya sea a través de la seducción, a través del robo, o a través no sé. Él decía, o sea que Jane Kane, ahora lo estaba buscando pero no lo encontré, pero decía él como en intervenciones a la prensa, que él no hacía libros de detective, él hacía libros de amor. Sí. Historias de amor. Sí, claro. O sea, amores encontrados, desencontrados, trágicos, etcétera, pero él hablaba de historias de amor. Y que él no dejó no dejó un Marlowe en la literatura, ni un ¿cómo es el de Chandler? Sam Spade, ni Ellery Queen, ni todos esos grandes detectives, digo, no dejó un inspector Wallander, no le interesó. No. Ahora increíblemente hubo, desde el punto de vista como ahora saliéndonos, digamos, de la evaluación de su obra, para terminar un poco hablando de Kane, es increíble un escritor que sus dos primeros libros tienen un éxito fabuloso y después siguió escribiendo toda su vida y nunca repitió, es más, cada vez tuvo menos éxito aparentemente. Bueno, no sé, habría que ver las condiciones, pero mirá que le ha pasado a mucha gente. El caso, por ejemplo, el caso que a mí siempre me impacta muchísimo es el de Edgar Lee Master, ¿no? El poeta de la balada de Spoon River, de la antología de Spoon River, ¿no? El tipo era un abogado muy exitoso, escribió ese libro, es un primer libro de poesía, vendió toneladas y es una maravilla ese libro, además es de la poesía que más me atrae. Y abandonó la abogacía, se puso a seguir escribiendo poesía y no vendió un libro más. Creo que tuvo que volver al estudio, al despacho, ¿no? No sé, digo,
A veces pasa con los escritores que tienen un éxito desmesurado con su primer libro. También. Que quedan como asustados. No, pero ha pasado, por ejemplo, con Easton Ellis, ¿no? Por ejemplo, American Psycho fue una cosa brutal, y después publicó 2 o 3 novelas más, las que no pasó nada. Ahora dicen que vuelve a la saga de Menos que Cero, que fue el primer libro de cuentos, ¿no? De la primera novela. Sí, habría que ver y analizar. Esto es muy azaroso, eso, ¿no? Sobre todo en un corpus literario que se alimenta a diario con cada monstruos brutales. No sé qué puede haber pasado. Hay que ver las condiciones también de vida y la cabeza de James Cain. Las biografías lo dan como que murió pobre, alcohólico y olvidado, ¿no? No sé. Reflejó un poco la parte de esas novelas, esas historias de amor que encontró. Quizás se haya dado cuenta en algún momento que el destino de él era morir olvidado. Aparentemente se casó con una actriz o cantante de ópera. Sí, porque la madre de él cantaba. Se divorció 3 veces, en fin, murió en el 77 ahí, pobre, pero con muchos años, ¿no? O sea, todos vivieron, fue de los que vivieron más, como 80 y pico. 7 años, algo así. Bueno, muy bien, Hugo Fontana, te agradezco que hayas estado acá, que gracias por poder hablar de esta gente. Centrado en James Cain, me parece notable porque es un autor que vale la pena revisitar. Son novelas cortitas, por lo menos El cartero llama 2 veces y El pacto de sangre. Se leen apasionadamente. Son espectaculares. Sí. Gracias por estar acá. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Acto de bienvenida a la Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El deporte nos volvió a unir como nunca y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Mi nombre es Claudia Rossi. Soy actriz de la Comedia Nacional y te invito a ver... Los de siempre. 2 historias, Canillita y En Familia, de Florencio Sánchez. Dirección, María Varela. Sala Zabala Muniz. Comedia Nacional, temporada 2010. Meses atrás, cambio de bar. Alberto Wolf y los terapeutas. 4 de noviembre, Teatro Solís. Amor profundo. 25 años de Alberto Wolf y los terapeutas. Una noche para la historia. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard 2 Pagos. Auspicia Radio Uruguay. Domingo en Radioactividades. Una radio llena de tangos. Grabamos en el Sodre. José Carvajal. Y además estábamos en Malvifierro en esa época. Era muy folclórico. Decía, la radio oficial del Uruguay. ¿Vos te imaginás lo que es que la broadcasting, no sé, la BBC de Londres, es un baldío? Domingo. José Carvajal. En Radioactividades. Concurso de operadores de mesa. El Sodre llama a concurso a operadores de mesa en el Servicio de Radiodifusión Nacional, en régimen de caché unipersonal. Las inscripciones se recibirán en el Departamento de Coordinación, Peatonal Sarandí 430, en el horario de 9 a 18, de lunes a viernes, hasta el viernes 5 de noviembre. Los aspirantes deberán tener entre 18 y 45 años y presentar su currícula en el momento de la inscripción. El concurso comenzará el lunes 8 de noviembre. Por mayor información, dirigirse a las páginas web de nuestras emisoras www.emisoradelsur.com.uy, www.radiouruguay.com.uy, www.radioclásica.com.uy, www.babel.com.uy.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz. La columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Imagina la máquina de pensar. Vamos a hablar un poco hoy en Imagina la voz del último libro del poeta Jorge Arbeleche, titulado La Sagrada Familia, un título que parece provenir de una cita, de un epígrafe, que aparece en el propio texto de Leonardo Boff, que dice: a fin de cuentas somos hermanos y hermanas de la misma y única familia. La Sagrada Familia acaba de obtener este poemario, el Bartolomé Hidalgo, el premio Bartolomé Hidalgo, otorgado por la Cámara del Libro en la última feria internacional. La poética de Jorge Arbeleche es una poética de equilibrios, de finos y matizados equilibrios entre lo íntimo, lo cotidiano, lo que trasciende la circunstancia, lo universal, lo metafórico y su referencialidad, y el equilibrio, me parece más destacable, es el que mantiene una intensidad tanto en la sonoridad como en el sentido de sus textos, de sus poemas, y es en función de estos equilibrios que puede afirmarse que el suyo es un estilo poético que se orienta hacia lo clásico. Desde sus primeros libros se percibe un discurso de resonancias también míticas en un mundo violentado. El libro se llamó Sangre de la Luz y fue publicado nada menos que en el año 68, un año de gran virulencia y rebeldía también, juvenil, y de virulencia represiva. En cuanto a este punto, también hay un equilibrio en la poesía de Jorge Arbeleche, y yo creo que siempre vence el salvífico acto de la escritura, así como el ejercicio de amar por sobre las constataciones del odio y de la violencia que aparecen registradas y referidas en su poesía, por cierto. Arbeleche agrega permanentemente a sus textos en los últimos años una mirada por dentro de la poesía misma, o como técnicamente se dice, una poética metadiscursiva, reflexiva del propio hecho de decir, de nombrar, reflexiva en torno a la palabra poética y al propio universo que va creando, ¿no? En este libro, en la Sagrada Familia, este elemento también aparece, ¿no? Por supuesto. Tiene 7 secciones el libro, y hay en una de ellas, en una de las secciones, una zona que podríamos llamar una zona laberíntica, de juego de espejos, atravesada por cierto enigma familiar, ahora develado, que aparece, por ejemplo, en el penúltimo poema del libro, Refranes, uno de los más biográficos, que parece ser un núcleo semántico que irradia hacia el libro todo, ese texto Refranes. Y hay allí una forma del laberinto en la que el vasto espejo del mar trae algo que no es posible reproducir en forma de palabras, pero que es posible comprender al llegar
el niño que es protagonista del poema, a la edad madura, la misma edad en la que antes estuvieron sus antepasados que ya no están. Refranes. No siempre nos dicen la verdad. Ni el tiempo cura las heridas, ni los zapallos se acomodan en el carro. Las heridas a veces cicatrizan. La piel entonces estrena nuevas formas y el costurón de las ausencias se confunde con la cruz en dolor de los fracasos y la puntada sin fin de las derrotas. La piel nueva se mezcla con la vieja y una se metamorfosea con la otra, como hacen los habitantes del bosque, donde la lombriz alcanzar puede el húmedo fragor de las raíces, cuando tronco y lombriz parecen uno. En el bosque, piedra con bicho y yuyerío se confunden para entonar a coro la misma melodía. En la selva es el caos, en el bosque el orden. Los zapallos, aquellos, con el tiempo, se empiezan a querer, y el carro es su lugar, su gruta, su redil. Allí se abrigan, como la nube es el cobijo de la lluvia, y la lluvia es el refresco de la espiga, el surco y la mandrágora, porque la lluvia guarda el virginal secreto del agua y su corriente, la que nace en el charco, tórnase cañada, laguna, arroyo, fuente o río, delta del fino manantial. Y el mar. No se conoce el mar, ni su mirada. Nunca se sabe lo que mira el mar, porque en él cohabitan orilla con hondura y a veces el pie no toca fondo. Mi padre de tarde se sentaba frente al mar y lo miraba. Mi abuela, de joven, había cruzado el mar, de continente a continente. No supe nunca por qué se vino a América. Aquí perdió el marido, aquí murió su hija. Nunca me pudo esbozar una sonrisa. También miraba el mar. ¿Qué miraban mi padre y la madre callada de mi padre? ¿Qué veían en el silencio de la voz del agua? Yo miro ahora el mar, igual que ellos, y nada oigo, pero todo entiendo. En la sección 5, titulada El Noticiero, es donde aparece el epígrafe de Leonardo Boff, que ya citamos, que parecería dar sentido universal al título Sagrada Familia, ampliándolo a toda la especie humana. Y allí se exponen 3 poemas, donde lo irónico que puede sonar, digamos, en alguno de ellos, en verdad refiere a acercarse a algo innombrable, en el poema Campo, que es el campo de exterminio de Auschwitz. Indudablemente que si Teodor Adorno dijo que después de Auschwitz ya no se podría escribir más poesía, Arbeleche sabe que de ser así entonces el propósito de aquel campo de concentración de el pretendido imperio nazi se estaría cumpliendo. De ahí que en otro verso responda: contraluz del olvido, la memoria, una frase que bien puede ser aplicada al dilema entre dos conceptos que la situación histórica de nuestro país debate en torno al asunto no saldado, por ejemplo, aún, de los desaparecidos. Estas son algunas de las muchísimas líneas que podrían trazarse de lectura en un libro
como la Sagrada Familia. Hay una sección 6, titulada El Ciervo, que me interesa especialmente porque abre con un pequeño epígrafe que simplemente dice El Ciervo Radiante, y para quienes están por dentro del discurso del universo de la poesía uruguaya, este es un homenaje que Arbeleche recoge de la poeta Orfila Bardesio, que falleció recientemente en el año 2009, a fin del año 2009, y que Arbeleche refiere al título de ese libro tan importante de Orfila Bardesio, una de las varias muy buenas señaladas poetas de la generación del 45, aunque menos conocida por el público en general que otra. La imagen del ciervo bardesiano reverbera hasta destilar un cromatismo sensual que le viene de Garcilaso de la Vega, roza el simbolismo de San Juan de la Cruz y se canaliza en una vertiente de cierto misticismo lírico que este libro, en esta sección, también cultiva, en paralelo a otras secciones donde lo autobiográfico, por ejemplo, cobra un protagonismo primario. Pero tiene un verso allí como este: un ciervo de ámbar batió en oro su brava cornamenta y nunca nadie decir pudo quién era. Bien, finalmente entonces la voz desdoblada, la voz yuxtapuesta, el relumbre de la voz contra el olvido hacen de este libro, ¿no?, Sagrada Familia, muy merecidamente premiado con el Bartolomé Hidalgo, un trayecto, ¿no?, un tramo más en el extenso trayecto de la poética de Jorge Arbeleche. La Sagrada Familia navega la memoria que evoca a los más queridos familiares también, ya ausentes, están allí su madre, muy protagónicamente, por cierto, pero otros familiares también. También cabe la garganta herida de la peor historia común de la especie, en esta sección noticias que ya hablamos. Y si en el haz de esta escritura se explora la luz del mito, la luz del ensueño, como acabamos de ver en El Ciervo, en su envés también se detenta la presencia del olvido que planea y en cuanto puede desgarra. Porque desde el primer poema, digamos, podríamos decir que hay una importante conciencia de esa presencia innombrable, la señora de la ausencia y la dueña del vacío, la oscura, la que no se nombra, la descalabrada. La voz del poema dice allí, en contracanto, que se enfrenta a la cara de palo. Y hay un segundo homenaje a otra poeta muy querida y también muy cercana a Jorge Arbeleche, porque esa cara de palo es tal como la vio un día Circe Maya, ¿no?, como dice en otro verso Jorge Arbeleche, saludando así a Circe Maya, de quien acaba de publicarse una reedición de su poesía completa. Pero aquí, en Sagrada Familia, como es propio del estilo de Arbeleche, abeja de silencio y música en delicado vuelo, hay piel nueva y piel curtida. Y hay que decirlo así claramente, hay maestría en la hondura de una belleza que nunca es mero brillo. Y hay, sobre todo, también un conjuro vital en estas palabras de este verso que dice: quede abolida la que aquí no se nombra. En Imagina la Voz, la Sagrada Familia de Jorge Arbeleche. Contracanto. Adelante, señora de la ausencia y dueña del vacío, la oscura, la que no se nombra, la descalabrada, no te quedes allí en el umbral de toda la aventura. Estás en el vestíbulo del arduo jardín que se avisora, de pie en la antesala del último Edén con que se sueña, tan triste siempre como un mar sin agua, como aguja de sombra o flecha de silencio, clavada en la vena de luz de las palabras. Allí, en la bruma entreverada,
atisbando detrás de la muralla de los hielos, eterna enemiga del amanecer. Recoge